Hola, buenos días a todas y a todos. Vamos a iniciar con la sesión de hoy para respetar el tiempo y bueno, por aquí esperamos a quienes hacen falta de incorporarse. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver la última parte de las cuestiones conceptuales que hay que revisar para la preparación de una mejor expresión oral. Y enseguida vamos a empezar a revisar los ejercicios que se quedaron de tarea sobre la elección de su tema para trabajar y bueno, pues cuál fue el tipo de intervención que eligieron y cómo explicaron la función que va a tener. Entonces, bueno, pues voy a iniciar em, con la presentación y enseguida continuamos con la revisión. Voy a presentar, bueno, a compartir pantalla, si me pueden decir cuando ya la estén viendo, por favor. Ya se ve. ¿Ya? Ah, gracias. Solo voy a... Ok, bueno, aquí el día de hoy vamos a ver lo que son algunos de los códigos no verbales que ya había mencionado, pues que estos son códigos que acompañan al código lingüístico oral y bueno, sirven para diferentes cosas, pero sobre todo para reforzar la intención comunicativa. Entonces, dentro de los códigos no verbales están estos que leemos aquí, que es la paralingüística, la proxémica, la kinésica y la imagen personal. Eh, el primero de ellos, que se refiere a la paralingüística, es lo que hemos estado viendo en relación con la voz. Ya ven que ayer revisábamos pues estas características que tenemos de intensidad, timbre, modulación, tono, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los códigos paralingüísticos se refiere a todos los aspectos que no son semánticos, es decir, que no tienen que ver con el significado de lo que estamos transmitiendo, sino que tiene que ver con la forma en la que lo estamos haciendo a partir de nuestra voz, en el caso de la comunicación oral, ¿no? Porque, bueno, en el caso de la comunicación escrita serían los signos de puntuación, cómo los estamos poniendo para que tenga un significado. Es decir, no tiene que ver con el significado de las palabras, con la semántica, sino cómo las presentamos. Y acá tiene que ver con esto que se refiere al ritmo con el que hablamos, al volumen, a los silencios, si es que los hacemos, al timbre, que ya vimos ayer que tendríamos que tender a hablar en un tono más grave para poder tener un mejor impacto persuasivo y que nuestra velocidad tiene que ser tendiente a rápida sin que llegue a ser tan rápida. El siguiente tipo de código se refiere a la kinésica. Esto es, toda la kinésica se refiere a todos los movimientos que hacemos con el cuerpo, a las expresiones que hacemos con nuestro rostro cuando estamos hablando o explicando algo. Y bueno, pues ahorita vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con la kinésica. Aquí tenemos uno de ellos que es la sonrisa. Y bueno, pues hay diferentes tipos de sonrisa y también funciones de esta. Yo aquí estoy mencionando algunas de ellas y el significado que estas pueden tener. Y esto, bueno, porque parte de la generación de empatía que tenemos que lograr con el auditorio o con las personas a quienes nos dirigimos cuando estamos trabajando
pues tiene que ver con la sonrisa. Entonces, bueno, tenemos este primer tipo que es la sonrisa sencilla, en la que no mostramos los dientes. Y esta, a su vez, tiene dos formas, la que es de baja intensidad, que puede transmitir inseguridad, o sea, una medio sonrisa cuando pues estamos frente a alguien a quien no conocemos o cuando vamos a iniciar una charla o un discurso o una atención, pero el receptor no nos genera de primer momento la empatía, entonces no sonreímos tan confiadamente o tan abiertamente y pues esta es una sonrisa de baja intensidad. La segunda dentro de de este tipo de sonrisas sencillas es la de alta intensidad y seguimos sin mostrar los dientes, pero ya transmitimos cierta confianza. Es decir, es como el gesto más amable cuando vemos o saludamos a alguien o cuando establecemos por primera vez contacto visual con algún receptor a quien no conocemos. Entonces, este tipo de sonrisa se utiliza en ese momento. La siguiente, que sería la sonrisa superior. En esta sí se ven los dientes superiores. Un ejemplo de ello es como la imagen que estamos viendo en pantalla. Y bueno, pues este tipo de sonrisa transmite alegría. Y bueno, este se usa ante personas a las que nosotros ya les tenemos confianza o bien cuando somos personas muy extrovertidas, solemos sonreír con más naturalidad y con más frecuencia que quienes no lo son. Bueno, pues este es un tipo de gesto que entra dentro de esta característica de los códigos no verbales kinésicos. Otro tipo de gestos o otro tipo de código no verbal de la kinésica son las miradas. Aquí, bueno, pues vemos algunos ejemplos de cómo las personas establecen contacto visual. Y algunos tipos, pues, serían en el ámbito laboral. Una recomendación es que debemos procurar que nuestra mirada no caiga debajo del nivel de los ojos de la persona con la que estamos hablando o bien de las personas a las que nos estamos dirigiendo. Claro que esto aplica mucho más y es más evidente en la comunicación presencial. Cuando tenemos un tipo de comunicación como en el que estamos ahora, que es virtual, difícilmente podemos dirigir la mirada más abajo por el tipo de encuadre, ¿no? Pero eso no quita que pueda pasar, entonces siempre la recomendación tiene que estar presente. En el ámbito social, la mirada sí puede caer por debajo de los ojos del interlocutor, es decir, hay mayor libertad para observar a la persona con la que estoy teniendo una interacción comunicativa. Y finalmente la íntima. La mirada íntima pues es muy cercana y esta es totalmente libre, puede recorrer de arriba abajo el cuerpo de la otra persona. Por supuesto que en un ámbito de confianza, en donde yo conozco a la persona, puede ser un familiar, puede ser una pareja, es decir, un hijo, una hija, padre, madre, con quienes tenemos más cercanía y a quienes podemos mirar de arriba abajo de manera literal, sin que esto llegue a causar incomodidad, sino se refiere a que ya no hay un límite formal como sí lo hay en el ámbito laboral. Otro tipo de movimiento corporal que tiene que ver con la kinésica son las posturas. Cada persona pues tiene una postura que refleja, como bien dice aquí el concepto, el estado emocional que tiene. La postura es algo espontáneo y bueno, pues cada persona de acuerdo a puede ser a su carácter, a su personalidad, la adquiere o la va modificando.
Entonces, aquí pues hay algunos elementos, hay muchos más, que este campo es muy amplio de estudio y digo, nosotros no nos vamos a convertir en expertos en analizar los movimientos del cuerpo humano y su significado, pero sí algunos datos que nos pueden servir cuando vamos a exponer o cuando vamos a recibir información. Es decir, cómo podemos nosotros evitar que la gente perciba un estado en el que nos encontramos que no es el más adecuado para una exposición, una presentación o la la expresión de un discurso. Entonces, bueno, la ansiedad, por ejemplo, es algo que puede que no notemos en alguien a través de su cara o de su voz. Es decir, que la persona puede controlar que está ansiosa y no lo demuestra con estos otros códigos, pero sí lo podemos identificar a través de la postura. Esto es que la ansiedad se refleja a través de una postura muy rígida, es decir, que la persona no tiene soltura, que está pues en un momento en el que está definiendo qué decir, cómo moverse o que está nervioso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo de cómo la postura puede reflejar un estado emocional. Por otro lado, también cuando tenemos una postura encogida, puede significar que estamos abatidos o que estamos tristes. Es otro ejemplo más, ¿no? Em, Otro tipo de postura son los movimientos de las piernas. La manera en la que nos paramos, en la que nos sentamos, en la que dirigimos la punta de nuestros pies, cómo estamos cruzando los pies, cómo estamos moviéndolos cuando estamos en una silla, etcétera. Entonces aquí hay algunos ejemplos también que tenemos, bueno, que cuidar o que hacer conciencia de cómo estamos para que no signifique cosas que no quiero que signifique para el receptor. Un ejemplo, bueno, son las piernas cruzadas que pueden denotar o significar que estamos cómodos o que somos tímidos. Puede ser cualquiera de estas dos cosas dependiendo el concepto y la situación comunicativa. Recordemos, bueno, que todos los códigos se adaptan a un contexto y a partir de él empiezan a adquirir significado. Entonces, sí dependerá de eso la lectura que podamos hacer de este tipo de movimiento al cruzar las piernas. También cuando tenemos las piernas semiabiertas, pero dobladas hacia dentro de una silla, por ejemplo, o cuando atoramos la parte inferior de las piernas en las patas de la silla, eso puede demostrar inseguridad, que estamos intranquilos y que hay algo que estamos temiendo. Cuando tenemos las piernas totalmente estiradas de manera rígida o que estamos muy erguidos, puede significar prepotencia. Y bueno, es una postura que adquirimos las personas dependiendo, repito, la situación comunicativa en la que haya necesidad. Y bueno, pues hay personas que siempre están en esta postura y bueno, el significado que tiene es este. Cuando ponemos una pierna adelante y otra atrás, puede significar estrés. Esto es no que vamos a avanzar, no que vamos a empezar a caminar, sino que estamos inquietos o estresados por algo. Esto es algo que sucede de manera natural o inconsciente. Entonces, repito que hay que hacer conciencia o hay que hacer conscientes estos movimientos para evitarlos cuando estemos en una presentación. Y bueno, aquí es importante decir que la postura es algo muy personal, ¿no? Es algo que se vuelve como la firma, es una característica individual y esta puede ser el reflejo del carácter que tenemos cada uno. Entonces, por eso podemos trabajarla al hacerla consciente para que no reflejemos una imagen o no demos la idea de algo equivocado cuando estamos en presencia pública.
Entonces, bueno, claro que esto aplica justamente para conocer cómo podemos presentarnos ante los demás en una situación comunicativa profesional. Cada persona, pues al tener una postura propia de manera individual en su vida diaria, pues no siempre tendrá que estarla corrigiendo. Claro, lo hará por cuestiones de salud que después no tenga que corregir, pero no porque esté cuidando la intención comunicativa todo el tiempo, sino esto siempre cuando buscamos un objetivo o un propósito. Otro tipo de posturas son los movimientos que hacemos con el cuerpo en general. Y, por ejemplo, aquí tenemos las posturas eco. En esta imagen se trata de expresar o de hacer visible una conversación entre tres compañeros, ¿no? Que están trabajando en algo o suponemos que está haciendo así. Y bueno, pues eh, dice aquí, cuando nosotros compartimos puntos de vista con otras personas, em, eh, solemos adquirir la postura en coincidencia con quien estamos compartiendo el punto de vista. Pero cuando cambiamos de opinión, reacomodamos la posición del cuerpo para hacer una distinción con la persona. Si tratamos de hacer una interpretación en relación con esto de la imagen, bueno, pues podemos ver que la persona que está de frente, que trae saco, está coincidiendo más con la mujer que está a su lado izquierdo y la postura de su compañero del lado derecho es distinta a la que pueden tener los otros dos. Es un ejemplo, decía yo, tratando de interpretar a partir de este concepto de las posturas eco. Pero bueno, podemos empezar a observarnos en nuestras interacciones laborales, en, en, los ejercicios de trabajo que hacemos en la institución, para ver si esto coincide, ¿no? Si nosotros estamos haciendo esto que se conceptualiza aquí o no. Decía yo que es algo natural. Y bueno, también aquí podemos decir que cuando hay una amistad, cuando hay ya coincidencia o conocimiento de la otra persona, aunque haya una discusión o aunque haya una diferencia de opiniones, cuando estamos con algún amigo, alguna persona a quien tenemos afecto, nuestra postura no cambia, aunque, o sea, seguimos siendo empáticos o amables o coincidiendo en esta postura eco con estas personas, aunque haya una diferencia de opiniones, porque lo que pondera ahí, pues es la relación de amistad que existe en esa interacción. Ahora, otro ejemplo, cuando estamos en una conversación en un grupo de tres o más personas, de manera general lo que hacemos es dividir la orientación de nuestro cuerpo. Entonces, la mitad de nuestro cuerpo, la parte superior, la vamos a dirigir más hacia uno de ellos y la parte inferior hacia el otro. Esto lo hacemos también de manera natural con la intención de inclusión, porque si solamente dos de las personas se ponen de frente o se dirigen completamente hacia ellas, la tercera persona, pues de manera natural se va a sentir excluida. Entonces, por eso importa que hagamos como esta división de nuestra postura para dar cabida a las dos personas, para hacerlas sentir incluidas. También podemos empezar a observar si hacemos esto. Y bueno, pienso que todos en algún momento, en alguna situación que hayan compartido comunicación con alguien, han notado que sí esta parte de excluir a un tercero puede hacerse ver o hacerse sentir a partir de la postura, cuando tú te giras solamente hacia quien sí te quieres dirigir y quieres que la otra persona se vaya, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un ejemplo de hecho. Otro tipo de movimiento corporal que tiene que ver con la kinésica, pues son los gestos
o los movimientos que hacemos con la mano, ¿no? Entonces, bueno, aquí pongo dos ejemplos que son muy comunes o que utilizamos o que conocemos y reconocemos en nuestro país y en algunos otros. Sin embargo, aquí importa o la precisión que se hace al exponer esto es que no en todos los contextos los significados son iguales. Pasa algo similar como con el lenguaje escrito y el significado de las palabras que vimos en el curso anterior, en el que una misma palabra puede significar cosas distintas de acuerdo al contexto. Entonces, por eso importa que si nosotros vamos a trasladarnos a otro contexto y vamos a exponer algún tema, vamos a hacer alguna intervención en una mesa o en algún lugar de trabajo, pues conozcamos más o menos los referentes generales de los tipos de gestos que utilizan, ¿no? Para que no vayamos a cometer un error o vaya a haber una transferencia equivocada de significados por el movimiento que yo haga con el cuerpo. Entonces, bueno, a partir de esto, por ejemplo, en la imagen que vemos sobre los pulgares hacia arriba, pues es muy común que todos signifiquemos algo que es positivo, ¿no? Que las cosas van bien, incluso en la época antigua romana, en el Coliseo, bueno, pues significaba vida o muerte, ¿no? Esta seña. Sin embargo, bueno, pues en Grecia, hacer esta seña es un insulto. Entonces, quizá no tengamos que ir hasta allá, pero es un referente de que no siempre los movimientos significan lo mismo en todos los lugares. O sea, es decir, los signos no son universales o los símbolos no son universales. Ahora, en la segunda imagen vemos este gesto que hacemos juntando dos de los dedos en forma circular y que bueno, en Norteamérica significa también que algo está bien, significa ok, que estamos de acuerdo, eh, y no así en Francia, que este gesto se utiliza para aludir al cero y en Japón al dinero. Entonces, bueno, pues también es una muestra o un ejemplo de que este movimiento corporal pues no tiene un significado semejante en todos los lugares o en todos los contextos. Y bueno, hay que tenerlo presente, decía yo, cuando en nuestra planeación de exposición revisamos a dónde vamos a ir a exponer y cómo lo vamos a hacer. Otro ejemplo de los gestos tiene que ver con que nos permiten identificar cuando las personas están mintiendo. Aquí decía yo nuevamente, es muy amplio el contenido de análisis para identificar esta parte de las mentiras. Aquí solamente estoy mencionando algunos de los movimientos que nos permiten identificar. Y la pertinencia de hacerlo es porque importa que nosotros no hagamos este tipo de movimientos o de gestos porque podemos perder la confianza del auditorio, porque son gestos que se pueden interpretar de ese modo y obviamente pues van a generar dudas en los receptores sobre la confiabilidad de mi persona como emisor, y bueno, por ende de la institución, ¿no? A la que estoy representando. Entonces, bueno, pues los ejemplos pueden ser taparse la boca al hablar. Este es una imagen exagerada, pero muestra que dijo algo que no estaba bien, ¿no? O también cuando somos pequeños, este gesto lo vamos modificando. Cuando somos niños es más fácil que lo hagamos notorio al taparnos la boca cuando decimos alguna mentira. Cuando vamos creciendo, podemos hacerlo rozando la nariz también. Es una manera en la que ha evolucionado esto de taparse la boca de pequeño. Rozamos la nariz también cuando decimos alguna mentira.
desviar la mirada o no mirar a los ojos, a los interlocutores, frotarse un ojo con la mano, tirarse del cuello la camisa, frotarse la oreja o frotarse la barbilla. Todos estos movimientos gestuales pueden significar que estamos diciendo una mentira o pueden ser interpretados así. Entonces hay que cuidar no hacerlo. Obviamente cuidar, no, por supuesto, no partir del principio que vamos a mentir cuando exponemos algo, pero si a lo mejor estamos teniendo este tipo de movimientos por alguna otra razón, pues hay que evitarlos, ¿no? Eh, Luego, el saludo de manos. Este es importante en el ámbito profesional porque regularmente hacemos o es la manera en la que establecemos un primer contacto con las personas a quienes nos vamos a dirigir o conocemos. Claro que no siempre vamos a saludar a todo el auditorio de manos, pero sí quizá a una parte de ellos o a quien nos recibe, o bien a quienes recibimos para recibir, valga la redundancia, algún mensaje o alguna ponencia, alguna plática, etcétera. Entonces, para ello es muy importante cuidar estas características o estos conceptos que mencionamos aquí, cuidar la aplicación de un lado y de otro, ¿no? O sea, cuidarnos nosotros de todos estos elementos que pueden comunicar o que son señales no verbales que transmiten información importante a los demás. Entonces, el primero de ellos es el aspecto de las uñas. Nosotros observamos a las personas a veces cuando las saludamos o las sentimos, podemos apreciar el aspecto de sus manos y entre ello están las uñas. Y bueno, pues aquí ese aspecto, la información que transmite es el nivel de autoestima y la imagen de la persona. O sea, es decir, el cuidado, cómo se presenta, cómo se muestra, si son aseadas, si se muerde las uñas, si están sucias, si están largas, etcétera, etcétera, ¿no? El número dos, la textura o la dureza de sus manos. Esto lo que comunica es sobre su actividad laboral. Claro, tiene que ver también con el cuidado, con las condiciones de salud, pero sí podemos percibir si trabaja o hace alguna actividad manual. Por eso dice sobre en qué está trabajando, ¿no? Si son personas de oficina, si son personas que hacen alguna labor manual, algún oficio que, bueno, pues haga que la dureza de sus manos eh, se note más o, bueno, la suavidad, ¿no? En el lado contrario. Un tercer elemento, pues, sería la sequedad o la humedad que tienen las personas en las manos. Y esto tiene que ver con el cuidado que hacemos, ¿no? Si se están aseando, si se las lavan constantemente, pues para tener una sensibilidad más amable, más agradable, cuidada. Por eso decía en el cuidado, el aseo o también el nerviosismo. Cuando las personas estamos muy nerviosas, bueno, podemos manifestarlo a través de las manos, ¿no? Del calor que tienen y del sudor que tienen. Otro elemento con el saludo de las manos que nos informa es la duración que hacemos de ese saludo. Y este lo que comunica es el grado de emotividad que tenemos de realizar con esa persona. Si nos quedamos mucho tiempo saludándolo, si nos da gusto, si lo hacemos muy rápido porque no queremos tocar a la persona, etcétera. Otro elemento es la presión con la que lo hacemos. Cuánto duramos y otro es cuánto presionamos. No, supongo que en algún momento les ha tocado percibir cómo hay personas que completamente toman la mano y con mucha seguridad saludan, ¿no? Hay otras que apenas si nos tocan y ni siquiera agarran nuestra mano, sino que nada más la rozan o como que soy yo la persona que sí agarra la mano o que se aprieta o que se agita, etcétera, ¿no? Entonces, la presión de la mano significa el dominio
que tenemos sobre la otra persona. Entonces, es importante que no dejemos que solo la otra persona haga presión con la mano, sino que nosotros también lo hagamos para que haya equilibrio en la dominación y que no sea que nos domine más el otro, preferentemente dominar nosotros a que nos dominen, ¿no? Entonces, bueno, esta es la información que transmite la presión que hacemos cuando saludamos. Y bueno, pues finalmente el estilo en el que hacemos el saludo, esto nos comunica la actitud que va a adoptar esa persona hacia nosotros. Si va a ser de colaboración, si va a ser de sumisión o si va a ser de dominio, porque depende de las demás características, sobre todo de la de duración y de la depresión. Entonces, el estilo tiene que ver con cómo nos está recibiendo esa persona a la que estamos saludando y qué actitud va a tener frente a nosotros al recibir también información, ¿no? Si va a ser receptiva o no, si va a colaborar o no, etcétera. Eh, Otro tipo de gestos que tienen que ver con las manos. Las manos, bueno, son un instrumento que tenemos como seres humanos para reforzar en gran medida las cosas que decimos o los estados de ánimo en los que nos encontramos. Entonces, bueno, porque incluso, bueno, nos sirven mucho para señalar, para ilustrar cosas, para marcar situaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos otros ejemplos. El mostrar las palmas de las manos es muy significativo en los ambientes profesionales porque se asocia mucho con cuestiones de verdad, con honestidad, con lealtad. Es decir, las personas que no tenemos problema en mostrar nuestras manos, solemos tener estas actitudes y eso es lo que reflejamos hacia los demás, ¿no? El mostrarnos transparentes tiene mucho que ver con las palmas de las manos o cómo lo mostramos, ¿no? Que no escondemos algo. También las manos entrelazadas, bueno, aquí hay un error de dedo, es nervios o tristeza. Eh, Esto es cuando juntamos, no sé si voy a abrir para ver cómo me están viendo y hacer la posición que no la tengo aquí. Permítanme, la barrita no me deja. A ver, pienso que si hago yo esto, están viendo la imagen, ¿no? A eso se refiere con las manos entrelazadas. Bueno, pues puede ser que estemos nerviosos o que estemos tristes. También puede ser cuando cruzamos los brazos, dependiendo, bueno, aquí hay una combinación de la situación comunicativa, más la postura, más la posición de las manos. Entonces, bueno, estos son significados que podemos estar transmitiendo. Las manos en ojiva, que es cuando las ponemos como así, frente a un escritorio, no sé si alcanzan a percibir, espero que sí, junto así y bueno, nos recargamos, por ejemplo. Esto puede significar seguridad en lo que estamos transmitiendo. También tiene un sentido de autoridad, que hay firmeza, que hay postura de imposición jerárquica. Cuando ponemos así las manos frente a alguien, por ejemplo, cuando tenemos un escritorio por medio, ¿no? Y bueno, pues esto tiene que ver con marcar el tipo de relación o con establecer la relación entre un superior y un subordinado en los ambientes laborales. Eh, Coger la muñeca o tomarnos la muñeca, ya sea así o así. Digo, aquí tengo que levantar las manos para que lo puedan ver, pero por lo regular lo hacemos cuando estamos parados eh, para empezar alguna exposición, para escuchar, para tomar para que nos tomen alguna fotografía, pues etcétera, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver mucho con el control y con el dominio emocional o racional.
Dentro del marco de estos estudios de los movimientos corporales, pues se señala que el lado izquierdo manifiesta nuestra parte emocional y el lado derecho nuestra parte racional. Entonces, también esto es algo que hacemos de manera inconsciente según el momento en el que estamos y la forma en la que nos sentimos. Entonces, si tomamos nuestra mano izquierda con la mano derecha por encima de ella, puede ser que estemos tratando de controlar nuestras emociones y hacer que lo que se exprese venga desde lo racional. Y bueno, es importante o objetivo hacerlo para que no domine la emoción, ¿no? Que no mostremos enojo, inconformidad, tristeza, sino que sepamos expresarnos de la manera más adecuada en el ámbito profesional. Y bueno, viceversa, ¿no? Si tomamos con la izquierda a la derecha, pues estamos manifestando el control o el dominio, o que queremos al menos hacerlo, de la parte racional. Esto es que nos está dominando pues lo emocional. Y bueno, también esto puede mostrarse como nerviosismo cuando estamos ante una situación de espera y que no sabemos qué hacer, ¿no? Estamos tomándonos una mano de la muñeca con la otra e incluso estamos cambiando el movimiento constantemente. Pues bueno, pues este es otro ejemplo. Y el siguiente elemento, el siguiente código no lingüístico que refuerza es la proxémica. Y bueno, este hace referencia a el entorno, al manejo de los espacios físicos en los que nosotros nos encontramos. Entonces, es bueno el manejo de los espacios físicos y también de las distancias, que es el criterio que yo tomé para explicar la proxémica. Y tenemos cuatro tipos de distancias, que son la íntima, que bueno, pues es una distancia de un promedio de 45 centímetros y bueno, pues tiene que ver nuevamente o se relaciona con la mirada íntima, ¿no? Es cuando estamos lo más cerca de una persona. Y bueno, pues esto tiene que ver totalmente con el control o el manejo de nuestro espacio personal y bueno, este tipo de distancia pues la hacemos con familiares, con una pareja, repito, pues padres, madres, entre padres, madres, hijos, primos, incluso amigos, si solemos pues ser personas que abrazamos mucho a los amigos o que nos gusta estar cerca, pero bueno, claro, con respeto, ¿no? Pero es una distancia íntima la que se manifiesta ahí. La distancia personal, pues es la más cotidiana, es la que usamos día a día, que puede variar entre 45 y 120 centímetros. Esto es, bueno, pues incluso cuando trabajamos con alguien, nuestra distancia personal parte de los 45, que es donde termina la distancia íntima. Y bueno, esto puede ser incluso medido a través de la distancia que tiene mi mano estirada de frente hacia la otra persona, ¿no? Como cuando hacíamos fila en la escuela que nos decían tomar distancia, pues se refiere a esta, ¿no? A la distancia personal. Y se extiende hasta 120 centímetros porque depende cómo estemos situados, por ejemplo, cuando estamos en una mesa de trabajo, pues alcanzamos esta distancia, pero sigue siendo una distancia personal. Cuando estamos en alguna discusión, cuando vamos a tener que realizar algún trabajo en equipo, etcétera. Incluso las mesas de trabajo o las mesas de reuniones en los espacios laborales, pues tendrían que tener el cuidado de este tipo de medida para las distancias. Y enseguida está la distancia social. Aquí la señalo o la subrayo porque la distancia social es la que se ocupa cuando vamos a hacer una presentación, cuando vamos a exponer algún tema frente a un auditorio, frente a un público. Y esta inicia en los 120 centímetros que termina la personal y se extiende a los 360 centímetros. Bueno, esto puede variar
porque dependerá del tipo de auditorio, del tipo de escenario en el que estoy y pues de la situación comunicativa, ¿no? Y de ahí pues nos vamos a la distancia pública. Que bueno, esto ya tiene que ver con escenarios mucho más amplios, mucho más grandes, en donde pues ya incluso necesitamos de equipo técnico para que podamos ser escuchados de mejor manera, ¿no? Incluso vistos pantallas muy grandes, micrófonos, etcétera. Eh, entonces, bueno, pues más o menos partimos de aquí, de estas distancias de la social, de la pública, dependiendo del número de personas que nos van a escuchar y el espacio físico en el que nos vamos a situar. Y bueno, el último elemento de los códigos no verbales que refuerzan cuando queremos expresar ideas, pues es la imagen personal. Aquí hay que considerar que es una característica que debe de tomarse de manera formal sin que esto se refiera a una crítica o a una invasión de la personalidad, ¿no? O sea, de la libertad de la persona, de cómo quiere vestirse, cómo quiere usar las prendas de ropa o los accesorios para su vida diaria, ¿no? O sea, no estamos invadiendo esa libertad, sino que hay que cuidar la imagen personal a partir del escenario porque esto tiene un significado. Ahorita lo vamos a ver. En la imagen personal, pues vamos a considerar varios elementos, no únicamente la forma de vestir, ¿no? Sino que ese es uno de los elementos, cómo nos vestimos, los rasgos físicos, es decir, cómo somos, cuál es nuestras características físicas, porque, bueno, pues eso también significa y no depende de nosotros, porque así nacemos, pero sí podemos relajarlos o tratar de adaptarlos a partir de el peinado, el maquillaje, la gesticulación, pues tratar de, si tengo un rostro muy rudo, por ejemplo, que parece que estoy enojado y no, pues tratar de no fruncir el ceño, por ejemplo, de sonreír más, o sea, de ir adaptando formas gestuales para mejorar nuestra imagen frente a los demás, ¿no? Entonces, los movimientos que tienen que ver con la forma en la que caminamos, en la que nos paramos, en la que nos sentamos, en la que ponemos las manos, o sea, todo esto que ya vimos en la kinésica, pues también es parte de nuestra imagen personal, ¿no? Cómo ponemos límites o cómo establecemos empatía o cómo establecemos contacto con el otro. La voz también forma parte de nuestra imagen en un sentido profesional, porque pues no podemos estar con una actitud personal en un espacio laboral. Esto es, pues sabemos que todos tenemos situaciones personales que se viven cada día, a veces muy buenas, a veces no tanto, a veces situaciones de tristeza, de molestia, etcétera, pero es algo que eso se puede reflejar en estos movimientos, en los gestos y también con la voz, con el ánimo, con la disposición para el trabajo o para hablar y por lo tanto tenemos que cuidarlo porque, bueno, no podemos estar cumpliendo con todas las demás características y que nuestra voz no sea la más adecuada, que no tenga el énfasis suficiente o que sea de desgaste o de desánimo o de flojera, etcétera, ¿no? Nuestra forma de mirar. También ahí, bueno, pues siempre tenemos que buscar que nuestra mirada logre el contacto visual de manera amable, no dudosa, no con miedo, no con enojo. Entonces, si nosotros tenemos situaciones personales, hay que tratar de separarlas cuando nos desarrollamos en nuestro ámbito personal y sobre todo, pues cuando vamos a tener alguna presentación, ¿no? Como soltar recuerdan que vimos en los elementos de la expresión oral
que era bueno en los elementos físicos, hacer ejercicios de respiración o de meditación. Esto ayuda a soltar esa parte personal con la que vivimos para poder desarrollarnos o desempeñarnos de una mejor manera en lo profesional. Entonces, es un refuerzo o es una estrategia que podemos utilizar como herramienta para mejorar nuestra imagen personal. Y bueno, por último está el estilo. Y aquí, bueno, sí entra la parte de la libertad de la persona, de cómo le gusta, qué colores, qué tipo de prendas, pues cada quien tenemos un estilo distinto, ¿no? Y pues cada persona se identifica de los demás justamente por ese estilo. Pero bueno, en el caso del estilo de la persona para el ámbito profesional, importa mucho cuidarlo, decía yo desde el inicio de este apartado, por la carga comunicativa que tiene. Entonces, importa mucho que cuando yo estoy en el ámbito profesional cuide mi imagen personal de acuerdo a la función que cumplo, a la situación que voy a vivir, al espacio en el que estoy trabajando y que cuide que no pese más o se muestre más mi imagen personal individual o íntima, es decir, la que es mía o como yo suelo presentarme en un día de descanso, en un día social, en un día regular. Cuando estoy fuera de mi ámbito laboral, pues puedo tener más libertad para poder vestirme a disfrute o como me parezca mejor, ¿no? ¿Y esto por qué? O sea, o la carga comunicativa, ¿qué tiene que ver? Porque si no hay correspondencia entre lo que estamos diciendo, la institución a la que estamos representando, dependiendo a los lugares a los que vamos, y nuestra imagen transmite otra cosa, es decir, nosotros vamos en nuestra imagen personal y no en nuestra imagen institucional, pues eso va a provocar o va a interferir en que la transmisión de la información sea efectiva. ¿Por qué? Porque va a haber falta de credibilidad. Entonces, tiene que corresponder lo que yo represento, lo que yo estoy diciendo, con el cuidado de mi imagen personal. Y hay, bueno, pues una gran variedad de esto, de cómo podemos cuidarlo y también tiene mucho que ver el ambiente, el contexto, la situación comunicativa, el área disciplinar, todos esos espacios o esos marcos, pues delimitan cómo podemos o no presentarnos y cómo nos van a percibir. No es lo mismo presentarnos ante un grupo de abogados que presentarnos ante un grupo de cineastas. Son dos ámbitos muy distintos, los dos del área social, pero que se manejan con diferentes protocolos y tienen diferentes percepciones, porque cada una de las disciplinas establece pues la rigidez de su entorno en cuanto a la vestimenta, a la imagen personal, a la presentación, a la voz, etcétera, que es, por ejemplo, más rígido el ámbito si nos dirigimos al derecho, por ejemplo, que si nos dirigimos a un ámbito que tiene que ver con el medio artístico, que es el cine, que habla de diversidad, de mayor libertad de expresión, que quizá no siguen las etiquetas al pie de la letra, que no tienen esa preocupación porque, perdón, porque su ámbito no se los exige o bien se los permite y porque tiene que ver con el tipo de función que cumplen, con el tipo de objetivo que tiene su labor, ¿no? Entonces, esto va a variar, pero sí importa tener presente esta distinción de mi ámbito profesional y cómo debo mostrarme en él a mi ámbito personal, ¿no? Que ahí, bueno, pues estamos en toda la libertad siempre. Y bueno, pues finalmente la
conclusión de para qué funcionan todos estos códigos no verbales o enfatizar su función, tenemos estos aspectos. Primero, pues que los códigos no verbales sirven para reforzar, para enfatizar los códigos lingüísticos orales. Un ejemplo, cuando movemos la mano al mismo tiempo que estamos diciendo adiós. O sea, lo decimos con una palabra, pero reforzamos o enfatizamos con el movimiento de la mano, ¿no? Cuando saludamos o cuando decimos adiós. Es solo un ejemplo. Por ejemplo, cuando exponemos algún tema y tenemos la presentación de lado o detrás de nosotros, ¿cómo enfatizamos? Pues señalando con un ilustrador, ¿no? Señalamos con la mano extendida, con la palma de frente para decir como dice aquí, o señalar alguna situación o pedir, bueno, pues que alguien se exprese también al respecto. Otra función es la de expresar sentimientos y emociones. Y bueno, pues esta es muy clara porque nuestro cuerpo expresa de manera muy natural y nuestros códigos de interpretación están construidos a partir de la interacción del día a día en nuestra cultura, ¿no? Entonces, los sentimientos de tristeza o de alegría son sentimientos fáciles de identificar a través de los gestos o los movimientos corporales, ¿no? eh, bueno, sentimientos y emociones, ¿no? Dependiendo de la situación comunicativa. Entonces es una función que tienen estos códigos no verbales. A veces ni siquiera es porque enfaticen la comunicación oral, es simplemente la manera en la que nosotros nos sentimos se muestra o se refleja a partir de nuestro cuerpo. Otra función es que puede sustituir las palabras. Por ejemplo, cuando hacemos una seña de dónde está algo, ¿no? Que incluso puedo traer un bocado en la boca o puedo estar ocupado, ocupada viendo alguna cosa en la computadora, etcétera, y me preguntan y únicamente hago una seña para decir dónde está algo. Entonces ahí no hablé, no dije nada, estoy sustituyendo las palabras. O bien cuando vamos manejando, pongo aquí otro ejemplo y le damos el paso automovilístico, ¿no? A otra persona. Entonces, sabemos cómo es dar el paso, conocemos esa seña y también la persona, si corresponde a nuestro código, pues nos va a agradecer y también sabemos y conocemos pues, cuál es esa seña de agradecimiento. Otra función es orientar la forma en la que el mensaje oral debe ser interpretado. Em, por ejemplo, cuando nosotros acompañamos con algún movimiento corporal este dicho de esta palabra de decir ven como una invitación. Si yo lo digo en esta cordialidad o en esta amabilidad, pues sería a lo mejor con una sonrisa, a lo mejor haciendo una seña con la mano de que se acerque, pero en un ánimo de amabilidad, ¿no? De ven un poco o acércate. Estoy invitando a que la persona lo haga. Pero si lo digo enérgicamente, con una voz más fuerte o más intensa, con una cara más seria o con unos ojos más fuertes o firmes, pues ahí estoy reflejando o estoy orientando una orden. Entonces estoy diciendo, ven, cambia mi entonación de voz, cambia mi volumen, cambia el énfasis, etcétera. Entonces, esa es otra función, cómo decimos algo desde la paralingüística o desde la kinésica. Y la posibilidad, otra función de contradecir la comunicación oral. Este es muy importante, lo resalto aquí porque es el elemento o la función que no debemos nosotros provocar o que no se tiene que activar. Porque esto es cuando decimos algo, pero nuestro cuerpo dice lo contrario.
¿no? Es decir, que decimos, no, no me siento mal y vemos que la persona se está sintiendo muy bien, muy mal, o no estoy nervioso y estamos viendo que está temblando, o etcétera, ¿no? Decir, bueno, o bueno, no, o sí que sí quería estar aquí, pero vemos que su actitud o su comunicación no verbal refleja todo lo contrario. Cuando pues alguien que llega a una sesión de trabajo, a una reunión con incomodidad, con desacuerdo, que pues no le tocaba ir, pero al final le tocó, etcétera, ¿no? Entonces, esta función de que podamos contradecir lo que estamos diciendo, hay que cuidarla, es decir, hay que evitarla, que no reflejemos algo contrario, que lo que decimos sea lo que también se complemente con los códigos no verbales. Y finalmente, la función es la de regular la comunicación. También los códigos no verbales nos sirven para modular un proceso comunicativo, para moderarlo, dar el uso de la voz, pedir un silencio, de asentir, decir que estamos de acuerdo o no, parar una discusión, pedir que se comporten, que ese no es el espacio, etcétera. Entonces, los movimientos nos permiten también regular la comunicación o reforzar las funciones del lenguaje que vimos de Jacobson, si recuerdan en el otro curso, cuáles sean todas las funciones lingüísticas que se pueden activar, ¿no? Entonces, ahí había una que se refería a cómo controlar una conversación, a activar la situación comunicativa, a mantenerla o a frenarla. Y esto se refiere a eso, que los códigos no verbales pueden apoyar en ello, a regular. Entonces yo pongo aquí el ejemplo de dar la palabra, pero pues sirve para todas estas demás cosas que estoy comentando. Y bueno, pues con eso, de manera general, cerramos los contenidos temáticos y vamos a dar pie solo al trabajo práctico, a la revisión, para construir sus mensajes para la presentación de su ejercicio final. Entonces, esta actividad es la que sigue después de lo que revisemos ahorita en la sesión, que fue la actividad de ayer. Esta es la que sigue, que es, bueno, ya desarrollar el contenido de la presentación siguiendo los otros 5 pasos de la construcción del mensaje que vimos ayer y considerando los 5 elementos de la expresión oral que vimos en la primera sesión de este curso. Entonces, lo segundo es como una parte complementaria, es decir, algo que tiene que estarse considerando como la planeación, los elementos físicos, o sea, sobre todo destacar aquí los elementos del mensaje, ¿no? De cómo tiene que tiene que ser claro, conciso, coherente, etcétera. Pero nuestra metodología de trabajo y el método que vamos a seguir es el de los 6 pasos de la construcción del mensaje que vimos ayer. Aquí pongo los otros 5 porque el primero de ellos es el que vamos a revisar hoy, que fue la elección del tema para definir nuestro objetivo de comunicación a partir del tipo de intervención que hayan seleccionado. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer para el día de mañana. Empezar, obviamente no lo van a tener terminado, solamente es empezar a desarrollar el contenido, esto en el sentido de establecer una estructura de contenido y bueno, tendrán el fin de semana y el día lunes para terminarlo y ensayar, porque nuestra presentación sería el martes. Entonces, bueno, ahorita ya en la interacción individual que vayamos teniendo, podemos ir resolviendo dudas. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir para que podamos retroalimentar sobre sus tareas y ejercicios del día de ayer. Bueno, voy a empezar. ¿Alguien quiere empezar o los voy mencionando por lista?
Ok, sí, Yo no. puedo empezar si quieres, doctora. Ah, ok, sí, muy bien, gracias para, a ver, compártenos tu ejercicio. Este, yo creo que Sí, puedes mi compartir. exposición, no, nada más lo definí en palabras. O sea, tenía Perdón. que poner, solo Ajá, lo definí en palabras, pues, o sea, sería una exposición argumentativa, porque lo que ajá, quiero es proponer. ok, Y mi tema sería un segundo tema, valga la redundancia, pero sería un segundo tema para el programa de Creciendo con Valores, que es el programa del que yo me encargo. Esa sería como mi objetivo y el tipo de exposición que haría. ajá. Dentro, sí, entiendo, tu intervención sería argumentativa. Tu Ajá, función es proponer. Eso es lo proponer, que... ajá, Ajá. Y el tema es creciendo con valores. Pero, ajá. ¿cuál sería la redacción del objetivo? Es decir, ¿qué persigues con este tema? ¿Es a quién vas dirigido? ¿Para qué lo vas a transmitir? ¿Sobre qué vas a hablar? O sea, cuál es más o menos el contenido de tu tema? Mi objetivo es proponer un segundo tema para el programa Creciendo con Valores, que vaya dirigido a docentes y directivos de la escuela para poder cerrar el círculo y hacer este programa realmente integral. Ok, Ese sería el objetivo. ajá. Ahí nada más me queda la duda, ¿por qué un segundo tema y no el tema como tal? ¿No Es sería que como un ya tengo, segundo? Ajá, dentro del programa Creciendo con Valores, que es de lo que yo me encargo, hay un sí, taller que dirige a papás y mamás, donde tiene que ver obviamente pues con valores y lectura. Y ajá, a la par se le da un cuentacuentos a niños y niñas, en el caso de primaria y preescolar. Y entonces, ya en la práctica, siento que nos hace falta algo para poder involucrar al docente y al directivo, porque la mayoría de las veces hablamos con los papás, ellos se van muy contentos, hacen la reflexión, todo, se hace la reflexión con los niños a partir del cuento, pero muchas de las veces la mayoría directivos y docentes no están presentes. Entonces ellos mm, ni siquiera tienen claro de qué fue lo que se habló. Estuvieron en el cuento, pero no estuvieron en la plática de los papás, porque pues van acompañando a los niños y niñas, pero creo que un, un segundo taller dirigido a docentes y directivos podría completar este ciclo. pues entonces así sería tu objetivo, proponer un segundo taller dirigido a docentes y directivos para todo lo demás que me dijiste. Ujú. O sea, tu estructura de trabajo tendrá que hacerse con base en esta propuesta del taller. Vas a argumentar la necesidad Ajá, eh, que se tiene, ¿no? Para, como tú dices, llegar a una situación más integral, que no nada más sea para los padres de familia, sino que también intervenga el personal directivo y docente de las escuelas, pues para que tenga la eficacia que se persigue, ¿no? así es. Ok, entonces, pues igual si lo puedes redactar, hay que hacer digo, no sé si lo hiciste por escrito, pero estaría bien que todos lo tuvieran así como en un formatito de Word donde dijera cuál es la tipología de intervención, la función, bueno, obviamente el tema y el objetivo para que si lo pueden presentar, yo lo pueda ver y si me lo pueden enviar también mejor, para yo tener el referente cuando ya lo expongan. Y bueno, mañana de todos, tenemos oportunidad de hacerlo mañana porque vamos a revisar la estructura.
Entonces, Farah, puedes empezar a construir tu estructura. Recuerda que son 5 minutos. Entonces, tú decide cómo quieres establecer tu argumento. Acuérdate que cada tipología de intervención tiene una estructura propuesta. Entonces, Ujú. hay que seguirla sobre este tema que tú estás escogiendo. Es decir, adaptar tu tema a esa estructura porque tú quieres argumentar. Ok. ¿Sale? Muy bien, Ah, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera continuar o yo los menciono? Yo puedo compartir el mío. Sí, por favor, Ana, gracias. No puedo compartir pantalla, pero Ah, pero creo que te dan atributos quien está ahorita manejando. ¿Nos estás escuchando? ¿Le puedes dar atributos a Ana Rosa para compartir? Bueno, mientras sucede, si quieres, platícame. Ana, sí, yo voy a abrir. Puse como tema la importancia de la comunicación entre las diferentes áreas de la CCA. Como tipología puse argumentativa para destacar la relevancia de la comunicación eficaz entre las distintas áreas de la Secretaría Estatal Anticorrupción. Y como objetivo puse argumentar la importancia de la comunicación efectiva entre las diferentes áreas de la Secretaría Estatal Anticorrupción, analizando cómo esta interacción impacta directamente en la eficacia de las acciones anticorrupción y proponiendo estrategias para mejorar la comunicación interna. interna, ajá. Ujú. Sí, muy bien, Ana, lo escucho muy bien. Me parece bien todo, la tipología de intervención, la función y el objetivo. Muy bien, entonces ya puedes empezar a trabajar también tu estructura y mañana la revisamos. Va, gracias. Gracias a ti. Bueno, enseguida, si alguien quiere me interrumpe, pero enseguida está Jaime. Hola, doctora, perdón, no escuché. Hola Jaime. No, si nos puedes compartir cuál es tu tema que escogiste, cuál es el tipo de intervención que quieres hacer y tu objetivo. Ok, bueno, ¿se los puedo decir sin compartir? Sí, porque parece que no están pudiendo compartir. Ok, sí, lo que yo pretendo hacer, bueno, aquí en el área donde estamos, que es en Ajá, delegación, de pronto hay algunos tipos de contrataciones y que me gustaría explicarles, porque sería una tipología de exposición descriptiva. sí. Usted nos mencionaba por ahí de decir cómo es algo o alguien informar sobre algo o una estructura que se lleva. Y Sí. la idea es esta, hacer como una descripción del procedimiento que hace para, bueno, precisamente es procedimiento de contratación del CALPE 2024, en el cual sería como explicar cuál es el procedimiento que se sigue para que un proveedor, valga la redundancia, pueda ser proveedor de esta secretaría. ¿Cuál es Ujú. el objetivo? Pues de pronto aquí hemos comentado con los demás compañeros de la Secretaría que muchas veces desconocemos las demás áreas, los procesos o procedimientos que se siguen en cada una de las unidades que contamos. Entonces, quizás sería como, el objetivo sería como empaparnos un poco más o tener conocimiento más de los procedimientos que se siguen aquí dentro de delegación. Ujú, me parece muy bien, Jaime. Y sí, sí es un tipo de exposición descriptiva. Entonces hay que seguir la estructura que plantea ese tipo de intervención. Ok, sí. Ajá, sí la tienen, ¿no? En la grabación de la sesión de ayer, ahí viene. Mm,
Si no la tienen, ahorita lo proyecto para que cada quien pueda igual tomar una captura de pantalla sobre su tipo de intervención. Sí, son como las partes que lleve ese tipo de expresión descriptiva, ¿no? Ajá, exacto. Sí, Sí, es que por aquí las tengo anotadas. si las tienes, bueno, de todos modos ahorita déjame buscarlas para proyectarlas. Aquí está. Doctora, me comentan que ya se puede compartir, ¿eh? Muchas gracias. Miren, aquí estoy compartiendo los tipos de intervención nuevamente, por si no los tienen a la mano. Este es el tuyo, Jaime, el tipo de exposición descriptiva. Entonces, tú lo que vas a hacer es decir cómo es el procedimiento que se sigue para ser proveedor. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, es Ah, eso. y tu estructura es esta de aquí. Ok. Sí, sí es lo que tengo Entonces, anotado. muy bien. Y tienes que considerar también lo que vimos en los elementos de la expresión oral, es decir, todo lo que tiene que ver en tu planeación, ¿no? El tiempo que vas a tener, el espacio en el que vas a estar, vamos a estar ahí en la secretaría, o sea, todas estas características, ¿no? Todos los elementos físicos tienes que ensayar y construir tu mensaje, pues, de la forma en la que hemos venido diciendo que tiene que hacerse. O sea, esos son como los apoyos, pues. Ok, sí. Muy ¿Sí? bien, gracias. Ok, gracias a ti, Jaime. Em, bueno, por aquí voy a dejar esto por si se ocupa. No, pero más bien ustedes van. Más bien lo paso rápido por si alguien quiere tomar foto o captura. Esta es la exposición narrativa, su función y su estructura, la directiva, su función y su estructura, y finalmente la argumentativa, que, bueno, ya Fara va a trabajar con ella. Pues bueno, si alguien requiere que lo vuelva a proyectar, me dice. Y continuamos entonces con la doctora Claudia. Sí, hola. A Hola, ver, hola. voy a compartir. Ajá, gracias. Creo que ya se debe estar viendo, ¿verdad? Sí, sí, ya se Ok, ve. perfecto. Pues yo, el tema que elegí es el anonimato el anonimato en la denuncia anticorrupción. La tipología de intervención es exposición argumentativa, lo que planeo hacer. En descripción de la función, digo que voy a defender la necesidad de que se permita la denuncia anónima en materia anticorrupción y el objetivo del mensaje es justificar la necesidad de que se permita la presentación de denuncias totalmente anónimas para el inicio de la investigación administrativa o penal en materia anticorrupción. Muy bien. Sí, también muy bien. Pues entonces ya puedes empezar tu desarrollo, o no la estructura, la propuesta de la estructura, ajá, de qué vas a proponer o qué vas a incluir dentro de la información o el contenido de tu estructura y mañana lo comentamos, por si hay Ok, alguna observación o retroalimentación. Ujú. perfecto. Pero Muchas muy bien, gracias. muchas gracias. Enseguida está María Isabel, ¿estás por aquí? Sí, doctora, por aquí estoy. Muy bien, María Isabel, ¿nos comentas tu tema? Sí, mi tema, bueno, va enfocado también a contrataciones, muy similar a lo del compañero Jaime, pero en este caso es contrataciones de servicios profesionales. Si bien es cierto, bueno, también es un contrato, esto no
este tipo de contratación no se regula con la ley de adquisiciones. Aquí ya es regulado, bueno, por la materia civil. Entonces, me gustaría enfocarme en las contrataciones de servicios profesionales, sobre todo especificando o argumentando cómo es que debe de tener su régimen fiscal el proveedor de servicios para que nosotros le podamos contratar bajo esa modalidad de prestador de servicios profesionales. Ok. Entonces, ¿tu tipo de intervención cuál sería? Mi tipo de intervención tendría que ser también descriptiva, Ujú. y pues sería prácticamente indicar hacer énfasis precisamente en el régimen fiscal en el cual se encuentra el prestador de servicios. Ok. Entonces, pues ya puedes empezar a trabajar tu estructura y mañana la comentamos. Muy bien, de acuerdo. ¿Sale? Ok, muchísimas gracias. A usted, doctora, gracias. Eh, Enseguida está, ya pasó Fara, Diana Laura. ¿Estás por aquí, Diana? Justamente se ocupó un momento. Ah, entonces si quieres continuamos contigo, Fer. ¿Nos puedes compartir, Fer, tu tema? Yo todavía no lo tengo como tal. Tengo una idea de lo que quiero hacer, pero todavía ni siquiera he escogido como tal La em, intervención. ujú, la Si tipología y quieres, todo eso. lo dejamos para mañana, si quieres, para que Sí, lo por favor. trabajes con calma. Ajá, ok. Pero ya mañana sí tendrás que traer tu propuesta de estructura, o sea, ya las dos cosas, Ok. ¿sí? Ok, muy bien, gracias. Liliana, Liliana. Ah, hola Liliana, entiendo que no tienes audio. ¿Me puedes escribir tu tema? En... Ah, todavía no lo tienes. Entonces esperamos también contigo a mañana. Em, Ahora sí que no falte porque es el único momento que tenemos antes de la presentación, ¿de acuerdo? Em, Perdón, no había visto el mensaje de Laura. Sí, puedo volver a compartir el de la exposición directiva. Sí, ahora lo comparto. A ver, Laura, el de la directiva es este. ¿Ya lo estás viendo? Sí, ya, muchas gracias. Sí, de nada. Em, y bueno, seguimos con... Ah, pues contigo justamente, Laura. Hola, Sí, hola, soy lo Diana Laura, comparto. perdón, ya regresé. Es que bajé a la cocina rapidísimo. Ah, sí, si quieres, permíteme. Escuchamos a tu compañera Laura y ahorita regresamos contigo, ¿sale? Perfecto, muchas gracias. Sí, gracias. Ok, te escuchamos, Laura. Ajá. Sí, voy a compartir. Ah, Mm, déjame dejar de compartir yo. Listo. ok. ¿Ya se ve? Sí, ya. Ujú. Ah, ok. Bueno, yo soy Laura del Departamento de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital. El tema que yo puse fue problemas comunes con el Internet y cómo solucionarlos. La tipología que elegí fue una exposición directiva porque el propósito es abordar las dificultades más frecuentes que hay con los problemas del Internet y pues explicar las soluciones, ¿no? Soluciones sencillas y prácticas para resolverlas. El objetivo sería proporcionar a los usuarios de la CCA las herramientas y conocimientos básicos necesarios para identificar
diagnosticar y resolver los problemas más frecuentes relacionados con la conexión a Internet de manera sencilla y accesible. Ok, am, ¿y te identificas más con la intervención directiva que con la descriptiva? Eh, Porque, es que de hecho ahí tenía como la duda, ajá, como la directiva, por eso precisamente pedí que si lo podía volver a compartir para estar ajá. segura que se había elegido la correcta. Como decía que es como explicar, por eso tomé eso, pero creo que si le queda mejor la otra, pues se la cambio. Pues en la directiva es como instruir, es más Ah, ok. instructivo, como de cómo se deben hacer las cosas. Y entiendo que acá lo que tú quieres es describir, ¿no? O sea, ¿qué quieres decir? ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que tienen los usuarios y explicar sus soluciones? Ajá. O puede ser Sí, también, es que yo lo tomé como instruir de si le tienen alguno de esos problemas, sí, pues tienes instruir razón. cómo solucionarlo. Por Sí, eso me estoy fue de como por acuerdo. ese Sí, enlace. sí está bien, sí es directiva. Ujú, sí está Ah, ok. bien. Ajá. Y mira, así como tienes tu formato está muy bien, continúa a partir de cómo lo tienes. Igual podemos quitar el título de actividad y iniciar directo en tu nombre. Ah, ok. Y enseguida ya poner estructura como punto 5, ¿no? Ajá. Y igual los demás que estén escuchando, si pueden seguir este formato que tiene Laura, que supongo, pues es parecido al de todos, pero bueno, ya como lo puso en Word, no sirve. El 5 sería la estructura y ya el 6 sería el desarrollo. Esto porque sería lo que me entregarían a mí de manera impresa el martes que expongan. Pues bueno, me entregan sus trabajos y además lo envían por correo, así como ahorita lo está poniendo Laura en pantalla. Entonces, para que los demás lo sigan, por favor, y así lo muestren el día de mañana que revisemos la estructura. Muy bien, entonces ya puedes empezar tu estructura, Laura. Muchas gracias. Ok. Al contrario. Ujú. Y Diana, ahora sí. Sí, yo no lo alcancé a poner en Word, la verdad, pero No, pero coméntalo. Ajá. sí, te los voy a comentar. Como yo soy de transparencia, yo quiero abordar el tema de la atención y respuesta a solicitudes de información a través de una exposición descriptiva para hacerles conocer a los compañeros cuál es el proceso y cómo se lleva a cabo. Mi Ujú. objetivo es comunicar el procedimiento para la atención y respuesta a las solicitudes de información, así como sus respectivas obligaciones, responsabilidades y plazos. Ujú, de acuerdo, me parece bien y sí, es intervención descriptiva. Ujú. Entonces ya puedes empezar tu estructura en el formato que ahorita vimos, ¿sale? Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Diana. Enseguida está Liliana, ¿ya llegó? Si no, Maricruz, Dominga, Hola, yo hola, hola. tengo el tema aún bien definido. Todavía no lo tienes bien. Ok, entonces esperamos a mañana, Sí, gracias. ¿sale? Muy bien, gracias. Diana Paola. Hola, doctora, buen día. Hola, Diana. Eh, bueno, respecto al tema, ahorita el que habían como que más o menos elegido se parece mucho al de Jaime, entonces pienso que más bien voy a elegir otro y aterrizarlo bien. Tengo como algunas opciones, pero todavía no definidas para también para que sea funcional, aquí para conocimiento de todos, ¿no? O sea, algo que nosotros advertamos que necesitamos saber y que para que no se parezca con el de Jaime. Entonces, Ok, si me da entonces oportunidad. esperamos a mañana. Ajá. Gracias.
Sí, gracias a ti. Eh, María del Carmen. Fue quien me dijo que... ok. Muy bien. Gracias, María del Carmen. El procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas no graves. Tu tipología sería directiva y descriptiva. Ok, si lo que tienes que elegir uno u otro por el tema de la estructura. Si lo que tú quieres es decir cómo se debe hacer el procedimiento, entonces es directivo. Entonces, le puedes quitar lo de descriptivo. Claro que ya en tu contenido, en tu desarrollo, vas a describir, ¿no? Pero tu tipo de intervención sería directiva para que tú instruyas cómo se debe realizar ese procedimiento. Ujú, que dice describir y explicar el desarrollo del procedimiento por las faltas no graves y que el público al que se dirija conozca cómo es que se lleva a cabo el proceso. Bueno, si tu objetivo es ese, entonces sí sería intervención descriptiva. Es decir, si te vas a dirigir a cualquier público, sea interno o externo, pero que no sea quien se va a encargar de llevar a cabo el procedimiento, entonces es una intervención descriptiva. Es decir, tú solo vas a dar a conocer cómo se lleva a cabo el procedimiento. Pero si es instructiva, es decir, que tú quieras exponer a tu personal o a la gente del equipo, si es que existe, o sea, si no eres tú la encargada solamente, entonces sí sería directiva. Entonces, ¿cuál de las dos escoges? Descriptiva, sí. Así como lo tienes, sería descriptiva. Ok, entonces, haz tu desarrollo de la estructura conforme a la intervención descriptiva. Muy bien, María del Carmen, gracias. Lucero, ¿no está Lucero? Hola Lucero, ¿ya tienes alguna propuesta para tu tema? Ok, entonces esperamos al día de mañana. Muy bien. ¿Alguien más de los que ya nombré que haya regresado y pueda compartirnos cuál es su propuesta? ¿No? Bueno, pues entonces por hoy estaríamos cerrando y terminando hasta aquí. Y el día de mañana lo vamos a dedicar a revisar las estructuras para proponer o retroalimentar más bien sobre el contenido, el material de apoyo, el tipo de presentación. Y bueno, pues recordar tener presente los ejercicios de modulación de su voz en todas sus características y bueno, sobre todo los ensayos, igual vale la pena que se grabaran previamente para que no solamente cronometricen su participación, sino que también puedan autoevaluarse y mejorar su comunicación no verbal. Entonces, muy bien, gracias, Fara. Mañana los veo para que me compartan sus temas y su estructura. Les pido a estos que están en reunión, si por favor me apoyan los demás en informarles para que mañana sí podamos revisarlos y sobre eso pues se vayan con su tarea para que nos volvamos a ver al cierre el martes. Entonces, bueno, pues por hoy entonces sería todo. Les agradezco mucho la asistencia y la participación y nos vemos el día de mañana. Que tengan bonito día. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Gracias, buen día. Bye.